My dear brothers and Mis sisters, queridos hermanos y amigos, my message this mi morning mensaje de esta mañana va dirigido a los padres to the desconsolados heartbroken que tanto parents se han who have done esforzado their por best criar a to sus rear hijos their en children in rectitud, righteousness con amor y and dedicación, love and devotion, pero que han but have perdido la despaired esperanza because their porque su child has progenie been se ha taken revelado o or desviado been para led seguir el astray to camino del follow the mal y path la of evil and destrucción. destruction. In Al contemplating those presenciar deep su anguish, desoladora I angustia, reminded the words recuerdo of las palabras de Jeremías. A voice was Voz heard fue in oída Ramah. en Ramá, Rahel Raquel was que lamenta por sus weeping, hijos for her children y refused, no and she quiso ser refused to be consolada. comforted. To this the Lord Pero el gave Señor la instructions in his consoló de holiness. este modo: Refrain thy reprime del voice from llanto tu weeping, voz, for thy porque work shall salario be hay para tu rewarded. trabajo, They y shall volverán come de la again tierra from the del land of enemigo. the enemy. I must begin by Debo testifying comenzar that the word of diciendo the que la Lord to palabra del parents Señor a los is to which padres is se contained in the encuentra en Doctrina y 68th section of Convenios, the Doctrine sección and Covenants. 68. In this Y remarkable además instruction, nos dice la and again, Escritura: inasmuch as si hay parents have padres que children in tengan hijos Zion, en Sión or in o en any of her cualquiera de states sus which are estacas organized, organizadas, that y teach no les them not to enseñen a understand the comprender la doctrine of doctrina del repentance, arrepentimiento, faith in de la fe en Christ, the Son of Cristo, the el living Hijo del God, Dios viviente, and of del baptism in bautismo the y del gift don of the del Holy Espíritu Ghost Santo by por la laying on of imposición de hands, manos, al llegar when 8 a la years edad old, de the 8 sin be años, upon the heads el of the pecado será parents. sobre la cabeza de los Parents are padres. instructed to Se instruye a teach los their padres a children to enseñar pray a sus and hijos walk a orar y uprightly a andar before the rectamente Lord. delante del Señor. As a father, Como padre, grandfather, abuelo y great-grandfather, bisabuelo, I accept this acepto as the estas word of the instrucciones Lord, como la palabra and del as a Señor, servant of y Jesus como Christ, siervo I urge suyo, parents to follow insto a these los padres a principles seguir este as consejo conscientiously fielmente. as they can. Who are good parents? ¿Quiénes son buenos They are padres? those who have lovingly and Aquellos que prayerfully and amorosa, earnestly tried cuidadosa y to teach their dedicadamente children se by esfuerzan por example and enseñar a sus precept hijos, to pray por and walk precepto y por uprightly ejemplo, before the Lord. a orar y a andar This is rectamente true delante even del though some Señor. of their children are Es cierto, disobedient or aunque algunos hijos worldly. sean desobedientes o del Children come mundo, into this world with los their niños own nacen con distinct espíritu y spirits and personalidad personality propia. traits. Some children would challenge Algunos any set of plantearían parents dificultades a under cualquier any tipo set de of padre y bajo circumstances. cualquier circunstancia, Perhaps there are y others tal who would vez bless haya the quienes lives hasta of and serían una give joy to bendición y almost una fuente de any gozo para father la or vida de mother. casi cualquier padre o madre. Successful parents are Los those padres who que have tienen éxito sacrificed son and aquellos que se han struggled sacrificado to y do the best esforzado they por dar lo can in their mejor de own sí family según circumstances. sus circunstancias The depth familiares. of the love of parents for their children Resulta cannot be imposible measured. mensurar el amor de It los is like padres por no sus other hijos. relationship. No existe It otra exceeds relación concern for semejante. life itself. Excede incluso al The love of a aprecio por la parent for vida a propia. child is El amor de un continuous and padre por su hijo transcends es heartbreak continuo and y va más allá disappointment. de la desolación y All el parents desánimo. hope and pray that Todo their padre children will ruega y make anhela wise que su hijo decisions. tome decisiones Children sabias. who are obedient and Aquellos hijos que son responsible bring to their obedientes y parents responsables unending constituyen pride and para sus satisfaction. padres una fuente But what if inagotable de for children satisfacción. who have been Pero, taught ¿y si by los hijos faithful, que han loving sido parents have instruidos por unos rebelled padres fieles or y they are led amorosos astray? se rebelan o se Is apartan del there hope? camino? ¿Hay The grief esperanza? of a parent over a rebellious Resulta child casi is also imposible consolar el almost dolor de un padre por un inconsolable. hijo rebelde. King David's third son, Absalón, el Absalom, tercer killed one hijo of del his rey David, brothers mató and a uno de also sus led a hermanos rebellion y against his promovió father. una rebelión en contra de Absalom su was padre, killed by Joab, y fue one of muerto his por father's Joab, enemies. uno de los enemigos del Upon rey. hearing of Absalom's Al death, oír de la David muerte de su wept and hijo, expressed el his rey David sadness. lloró y Oh, my expresó son su Absalom, tristeza así: my son Hijo Absalom. mío, Would Absalón, God that I had died for hijo thee, mío, O Absalón. Absalom, my ¿Quién son, me my diera son. que yo en lugar de ti, This paternal love is Absalón, also expressed muriera? in the parable of the Este amor prodigal son. paternal se ve también en la When his parábola del hijo rebellious son pródigo. returned home after Cuando el having hijo rebelde squandered his regresa a casa, inheritance después de in malgastar righteous su gain, the herencia en una father vida killed the fatted desenfrenada, calf and para celebrated celebrar, the el padre return mandó of the matar el prodigal, becerro encebado, saying to his diciendo a su hijo obedient yet obediente pero resentful son, resentido: it was meet that we era should make necesario hacer merry and be fiesta y glad. regocijarnos, For this porque thy este, brother tu was hermano, dead, era and muerto, is alive y ha again, revivido, and was se lost, había and is perdido, found. y es hallado. I believe and accept the Creo en la comforting consoladora statement of declaración Orson del, F. Whitney. del elder Orson The F. prophet Whitney, Joseph y la Smith acepto. declared,
El profeta José Smith declaró, y jamás enseñó una doctrina más consoladora, que el sellamiento eterno de padres fieles y las divinas promesas que se les hagan por su valiente servicio en la causa de la verdad, los salvarán no solo a ellos, sino también a su posteridad. Aunque algunas ovejas se descarríen, el ojo del pastor está sobre ellas, y tarde o temprano sentirán los tentáculos de la divina providencia extenderse hacia ellas y acercarlas de nuevo al rebaño. Volverán, ya sea en esta vida o en la venidera. Tendrán que pagar la deuda a la justicia, sufrir por los pecados y tal vez andar por caminos espinosos. Pero si esto finalmente los conduce, como al hijo pródigo, al corazón y hogar de un padre amoroso que perdona, la dolorosa experiencia no habrá sido en vano. Oren por sus hijos descuidados y desobedientes. Manténganse cerca de ellos mediante la fe. Continúen con esperanza y confianza hasta que vean la salvación. Un principio que hay en esta declaración y que generalmente se pasa por alto es el que deben arrepentirse plenamente, sufrir por los pecados y pagar la deuda a la justicia. Sé que este es el tiempo de prepararnos para comparecer ante Dios. Si un hijo descarriado no se arrepiente en esta vida, ¿es posible que los lazos del sellamiento sean tan fuertes como para que obren el arrepentimiento? Doctrina y Convenios nos dice, los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa del Señor, y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Recordemos que el hijo pródigo malgastó su herencia, y cuando lo perdió todo, regresó a casa de su padre, donde se le recibió bien, pero su herencia estaba gastada. La misericordia no robará a la justicia, y el poder sellador de unos padres fieles solo reclamará a los hijos perdidos que cumplan con la condición de su arrepentimiento y según la expiación de Cristo. Los hijos descarriados que se arrepientan disfrutarán de la salvación y de todas las bendiciones que acompañan a esta. Pero la exaltación es mucho más. Hay que merecérsela. La cuestión de quién será exaltado corresponde al Señor y a su misericordia. Hay muy pocos cuya rebelión y malas obras son tales que han pecado más allá del poder del arrepentimiento. Este juicio también debe quedar en las manos del Señor. Él nos dice, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Tal vez no se nos permita entender completamente en esta vida lo perdurables que son los vínculos del sellamiento de unos padres rectos con sus hijos. Puede que en este momento estén obrando recursos más útiles de lo que creemos. Creo que la existencia de un gran poder en las familias, como es la influencia que nuestros amados antepasados ejercen desde el otro lado del velo, es importante. El presidente Howard W. Hunter observó que el arrepentimiento no es sino una añoranza del alma, y la atención ininterrumpida y atenta de un padre es el ejemplo más claro en la vida del inagotable perdón de Dios. ¿No es la familia la analogía más cercana que el Salvador anheló establecer a través de su misión? Gran parte de nuestra preparación como padres la aprendemos de nuestros propios progenitores. El amor que tengo por mi padre crecía cuando él era paciente, amable y comprensivo. Cuando estropeé el auto de la familia, él se mostró amable e indulgente. Pero sus hijos podían esperar una disciplina férrea si no decían toda la verdad o seguían quebrantando las reglas, y especialmente si no trataban a su madre con respeto. Mi padre falleció hace casi medio siglo, pero aún echo terriblemente de menos poder acudir a él en busca de su sabio y amoroso consejo. Admito que en ocasiones cuestioné sus palabras, pero jamás dudé de su amor por mí. Jamás quise decepcionarlo.
Un elemento importante para dar lo mejor de nosotros mismos como padres es el ofrecer una disciplina amorosa, aunque firme. Si no disciplinamos a nuestros hijos, la sociedad lo hará de una forma desagradable para nosotros y para ellos. Parte de esta disciplina consiste en enseñarles a trabajar. El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho: uno de los valores más importantes es la virtud del trabajo honrado. El conocimiento sin trabajo es estéril, mas el conocimiento con trabajo contribuye al carácter. Las acechas de Satanás van en aumento y debido a ello se dificulta la crianza de los hijos. Por tanto, los padres deben dar lo mejor de sí mismos y contar con la ayuda que nos ofrecen el servicio y la actividad en la iglesia. Si los padres se portan mal o incluso se alejan por un tiempo, algunos de sus hijos estarán dispuestos a tomar la licencia de seguir su ejemplo. No hay que olvidar la otra cara de la moneda. Ruego a los hijos que se hayan alejado de sus padres que vuelvan a ellos, aun cuando sus padres no hayan estado a la altura. Los hijos que critican a sus padres deben recordar el consejo de Moroni. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Cuando Moroni visitó al joven profeta José Smith en 1823, le citó lo siguiente sobre la misión de Elías: y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. Espero que todos los hijos terminen por volver sus corazones a los de sus padres y madres. De joven conocí a un matrimonio que tenía un hijo rebelde que se distanció de la familia, pero que en sus últimos años se reconcilió con ella y fue el más atento de los hijos. A medida que nos hacemos mayores, la influencia de los padres y de los abuelos al otro lado del velo también se incrementa. ¡Qué experiencia tan dulce cuando recibimos su visita en nuestros sueños! Es injusto y cruel juzgar a padres esforzados y fieles por el hecho de que algunos hijos se hayan vuelto rebeldes o se hayan alejado de las enseñanzas y el amor de sus progenitores. Qué afortunados son los matrimonios cuyos hijos y nietos les brindan satisfacción. Debemos ser considerados con los padres dignos y rectos que sufren por causa de sus hijos desobedientes. Uno de mis amigos solía decir: si nunca has tenido problemas con tus hijos, espera y verás. Nadie puede afirmar qué harán sus hijos en determinadas circunstancias. Cuando mi prudente suegra veía a otros niños portarse mal, solía decir: nunca digo que mis hijos jamás harían tal cosa, pues puede que la estén haciendo en este mismo instante. Cuando los padres se lamentan por sus hijos rebeldes y descarriados, nosotros debemos, con compasión, evitar ser el primero en arrojar la piedra. Una miembro anónima de la iglesia escribió sobre el pesar que su hermano causaba a sus padres por causa de las drogas. Se resistía a todo control y disciplina. Era embustero y desafiante. Y a diferencia del hijo pródigo, este hijo errante no regresó a casa por voluntad propia. Lo que sucedió es que la policía lo detuvo y no le quedó más remedio que hacerle frente a las consecuencias de sus hechos. Por 2 años, los padres de este muchacho apoyaron su programa de tratamiento, el cual logró su recuperación de las drogas. En resumen, la hermana de Bill escribió: creo que mis padres son extraordinarios. Su amor por Bill no vaciló jamás, aunque discrepaban y hasta les repugnaba lo que se estaba haciendo a sí mismo y a su vida familiar. Estaban lo suficiente comprometidos con su familia para apoyar a Bill en lo que le hiciera falta,
para ayudarle en los momentos difíciles. Pusieron en práctica un evangelio de Cristo más profundo, sensible y extenso al amar al que se había descarriado. No seamos arrogantes. Antes bien, estemos humildemente agradecidos si nuestros hijos son obedientes y respetuosos con nuestras enseñanzas. A los padres desconsolados, que han sido rectos, diligentes y fieles en la enseñanza de sus hijos desobedientes, les decimos que el buen pastor cuida de ellos. Dios conoce y comprende los grandes pesares que ustedes experimentan. Hay esperanza. Busquen consuelo en las palabras de Jeremías. Salario hay para tu trabajo, y sus hijos volverán de la tierra del enemigo. De ello testifico y así lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, President Faust. Gracias, presidente Faust. Ahora escucharemos las palabras del elder Neil A. Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien tomará la palabra antes del elder Dennis B. Nusswander, de la presidencia de los 70. Después, el coro y la congregación cantarán el himno número 40, ¡Qué firmes cimientos! Después, la hermana Susan W. Tanner, presidenta general de las mujeres jóvenes, y el elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien ha pregrabado su discurso en español, nos dirigirán la palabra. Después de él, el coro entonará Ya rompe el alba. Elder Maxwell.